Mientras las autoridades se esfuerzan por mantener el orden, las líneas entre la autoridad y el deseo se difuminan. Desde el Lil J de Chicago hasta las profundidades de las prisiones sudafricanas, estos son los momentos más íntimos de los reclusos compartidos en un mundo oculto de corrupción, pasión y consecuencias. Desde embarazos y amoríos secretos hasta contrabando y sobornos, estos casos muestran la compleja dinámica que se despliega cuando se traspasan los límites. Ahora, entremos de lleno en materia. Lil J. Un vídeo del rapero de Chicago Lil J besando íntimamente a un recluso transexual se ha hecho viral, causando un gran revuelo en Internet. El vídeo, compartido originalmente por la página de cotilleos de Twitter Rap House TV, muestra a Lil J sentado en lo que parece ser una cantina de la cárcel. Un recluso transexual se acerca y besa a Lil J sin que el rapero se oponga, lo que indica que la acción fue consentida. El vídeo ha recibido más de 1 millón de visitas, y los internautas han expresado diversas reacciones, desde la sorpresa hasta el humor. No es la primera vez que Lil J se enfrenta a especulaciones sobre su sexualidad. En entrevistas anteriores, negó tener un compañero de celda gay y atribuyó la falta de este a su comportamiento violento y al trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, esta nueva prueba en vídeo ha reavivado la conversación, y muchos cuestionan las declaraciones anteriores del rapero. El rapero de 29 años ha tenido múltiples encontronazos con la ley. Sus problemas legales comenzaron en 2015, cuando fue detenido y acusado de disparo irresponsable de arma de fuego, lo que le supuso una fianza de $400,000. Más tarde, fue declarado culpable de conspiración de asesinato y condenado a 12 años de cárcel, de los cuales cumplió 7 antes de ser puesto en libertad. Sin embargo, Lil J volvió a encontrarse entre rejas debido a un incidente de violencia doméstica, en el que rompió la mandíbula a su novia y amenazó a su suegra con una pistola. En este reciente encarcelamiento es cuando tuvo lugar el beso viral. Además, Lil J fue atacado violentamente por otro recluso, lo que le provocó una fractura de pierna y la necesidad de una silla de ruedas. Incluso antes de sus problemas legales, Lil J era conocido por sus disputas con otros raperos de Chicago, como Lil Durk, Chief Keef y 600 Breezy. Estas disputas le han mantenido en el candelero y han contribuido a su infamia dentro de la comunidad hip hop de la ciudad. Mientras el vídeo seguía circulando y suscitando debates, muchos se preguntaban por las consecuencias para la carrera de Lil J y las conversaciones más amplias en torno a la aceptación de la comunidad LGBTQ+, en el mundo a menudo masculino del hip hop. El incidente ha sometido a la escena del rap de Chicago a un intenso escrutinio, y muchos han cuestionado los valores y comportamientos de sus figuras prominentes. Sin embargo, la identidad del recluso transexual sigue siendo un misterio. Por el momento, Lil J no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente, dejando que el público haga sus propias interpretaciones. Dontel Keys. Un exfuncionario de prisiones, Elisha R. Smith, ha sido acusado de delito grave oficial y conducta sexual indebida por mantener una relación secreta con un recluso, Dontel Keys, en el centro penitenciario de Pendleton, Indiana. El caso ha suscitado gran preocupación por los fallos de seguridad y el abuso de poder en los centros penitenciarios. Según los documentos judiciales, Smith, de 31 años y residente en Indianápolis, trabajaba como asistente social de Keys en el centro penitenciario. Su relación inapropiada comenzó mientras Keys cumplía una condena de 20 años por homicidio imprudente, confinamiento criminal y secuestro, de una condena de 1998. Los investigadores revelaron que la relación duró hasta octubre de 2016, cuando Smith renunció a su puesto en la prisión. Sin embargo, su comunicación continuó incluso después de que Smith asumiera un nuevo trabajo en Marion County Community Corrections, con pruebas que demuestran que su contacto se extendió al menos hasta el 12 de abril de 2017. La revelación más sorprendente llegó con el descubrimiento de que Smith había dado a luz a una niña el 15 de junio de 2016, cuyo padre no era otro que el recluso Dontel Keys. Esto significaba que Smith había estado embarazada mientras aún trabajaba en el centro penitenciario, un hecho que de alguna manera escapó a la atención de las autoridades penitenciarias. La posición de autoridad de Smith como asistente social de Keys pone esta relación bajo una luz particularmente preocupante. Los investigadores alegan que Smith abusó de su poder al utilizar su influencia en el correccional comunitario del condado de Marion para ayudar a Keys a obtener la aprobación para ingresar en el correccional comunitario en junio. Esto revela cómo el oficial utilizó un nivel de manipulación y explotación que es inaceptable para alguien en una posición de confianza y autoridad. La investigación incluyó pruebas de ADN que confirmaron que Keys era efectivamente el padre del niño.
En una entrevista, Case admitió la relación con Smith durante el tiempo en que fue su consejera. El 7 de diciembre de 2017, los fiscales del condado de Madison presentaron cargos contra Smith y fue puesta bajo custodia el lunes 18 de diciembre. Fue retenida en la cárcel del condado de Madison con una fianza de $20,000 mientras esperaba más procedimientos legales. Ronell Wilson. Nancy González, ex guardiana de prisiones, saltó a los titulares en 2013 cuando se reveló que había mantenido una relación sexual secreta con Ronell Wilson, un asesino de policías condenado que se enfrentaba a la pena de muerte. La escandalosa relación hizo que González quedara embarazada de Wilson, lo que provocó indignación y suscitó dudas sobre la seguridad y la ética en el sistema penitenciario. González, una funcionaria de prisiones de 29 años del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, se encontró en el centro de la polémica cuando se descubrió que había iniciado voluntariamente una relación sentimental con Wilson. Wilson, un asesino condenado que cumple condena por los asesinatos de los detectives de la policía de Nueva York, Rodney Andrews y James Nemorin, durante una operación de compraventa de armas en 2003, estaba a la espera de su sentencia cuando se produjo la aventura. Según los documentos judiciales, González se quedó embarazada de Wilson intencionadamente, con la esperanza de proporcionarle algún tipo de esperanza ante la posibilidad de que le aplicaran la inyección letal. En conversaciones grabadas, González admitió que mantuvo relaciones sexuales con Wilson durante varios fines de semana, con el único propósito de quedarse embarazada. Dijo: «Había un recluso allí, y por la razón que fuera, me arriesgué porque era muy vulnerable y quería que me quisieran, y ahora estoy embarazada de él. Me metí en su mundo y pensé, bueno, ¿por qué no darle un hijo y darle algún tipo de esperanza?» Las consecuencias de su relación ilícita fueron de gran alcance. González perdió la custodia de su hijo, Justus, tras violar las condiciones de su libertad bajo fianza al consumir alcohol durante las reuniones con la familia de Wilson. Además, se enfrentó a cargos penales por su relación inapropiada con un recluso y finalmente fue condenada ella misma a un periodo de encarcelamiento. Wilson, por su parte, utilizó el embarazo en su favor durante el juicio en el que se le condenó. Anteriormente, había expresado su deseo de tener un hijo antes de enfrentarse a la pena de muerte, y la revelación del embarazo de González desempeñó un papel en su estrategia legal. Sin embargo, González se negó a testificar a su favor, y Wilson fue finalmente condenado a muerte una vez más. Los documentos judiciales también revelaron un historial de abusos sexuales y problemas de salud mental de González. Su abogado, Anthony Rico, hizo hincapié en su frágil estado mental y pidió clemencia durante la sentencia. Rico afirmó que González había sido víctima de abusos sexuales y violaciones desde su infancia, lo que contribuyó a su estado de vulnerabilidad y a su falta de capacidad para tomar decisiones. Además, se descubrió que González había mantenido relaciones sexuales con al menos otros 8 funcionarios de prisiones durante sus 2 años en el centro penitenciario, lo que indicaba un patrón de comportamiento inapropiado. Kimberly Hockaday. En marzo de 2013, Kimberly, que ya era madre de un niño que la esperaba en casa, ingresó en la prisión de mujeres de Lowell, situada en Florida, acusada de robo. No era su primer encuentro con el centro. Había cumplido condena en Lowell en 2 ocasiones anteriores, la primera en 2007, justo un año después de presenciar el muy publicitado asesinato de su amiga, Patricia Knight. Aquel suceso traumático le había dejado huella, desencadenando ataques de pánico que continuarían atormentándola durante sus siguientes estancias en prisión. «Me volvía loca allí dentro y pensaba que me había manchado de sangre, y no había nada», dijo. A su regreso a Lowell, en 2013, Kimberly se encontró embarazada de varios meses y decidida a evitar las condiciones restrictivas y de aislamiento del confinamiento que anteriormente habían hecho mella en su salud mental. Sin embargo, su determinación pronto se puso a prueba cuando se vio envuelta en la explotación sexual por parte de funcionarios de prisiones. La naturaleza manipuladora de estos encuentros es evidente en el relato de Kimberly. Describe cómo un funcionario, aprovechándose de su adicción, empezó a suministrarle cigarrillos y a hacerle proposiciones sexuales. Sintiéndose vulnerable y temiendo represalias, al principio aceptó a regañadientes, guardando silencio por miedo a ser tratada injustamente dentro de la prisión. Según explicó, las quejas depositadas en el buzón de quejas solían acabar en manos de los mismos funcionarios sobre los que versaban, lo que daba lugar a intimidaciones y a la destrucción de las quejas. Sin embargo, este patrón de abuso continuó, y Kimberly acabó revelando que había sido presionada para mantener relaciones sexuales no con uno,
sino con 3 funcionarios de prisiones diferentes durante su estancia en Lowell. Estos encuentros no fueron incidentes aislados, sino más bien un abuso de poder sistémico, facilitado por un sistema roto. Al salir de Lowell en febrero de 2014, Kimberly descubrió que estaba embarazada de nuevo. Creyendo que uno de los funcionarios de prisiones era el padre, inicialmente lo identificó como el posible progenitor. Sin embargo, las pruebas de ADN revelaron más tarde que no coincidían, y Kimberly, temiendo que la obligaran a volver a Lowell, se negó a identificar a los otros funcionarios implicados. Tavon White. El centro de detención de la ciudad de Baltimore, un centro penitenciario destinado a defender la justicia y mantener el orden, se convirtió en el centro de un escandaloso escándalo de corrupción que sacó a la luz los entresijos ilícitos del sistema judicial. En el centro de este escándalo se encontraba Tavon Bulldog White, un recluso de 36 años y autoproclamado líder de la Black Guerrilla Family, BGF, dentro de los muros de la prisión. La influencia de White iba mucho más allá de la de un preso normal. Se jactaba de sus ganancias económicas, afirmando haber ganado casi $16,000 en un solo mes lento, todo gracias a su operación de contrabando. Las grabaciones de teléfonos móviles presentadas como prueba revelaban la descarada afirmación de White de controlar las instalaciones. «Esta es mi cárcel. ¿Lo entiendes? Lo digo muy en serio. Yo tomo todas las decisiones finales en esta cárcel, y nada pasa de mí. Todo viene a mí». El poder de White se hizo más evidente a medida que se desarrollaba la investigación. Funcionarios de alto rango de la cárcel celebraron reuniones en el ayuntamiento con miembros del BGF, y las operaciones de la banda florecieron con la ayuda de guardias corruptos de la prisión. Entre estos guardias había 4 mujeres con las que White mantuvo relaciones sexuales, que dieron lugar a 5 embarazos. Jennifer Owens, Katera Stevenson, Chania Brooks y Tiffany Linder se vieron enredadas en la red de White, y 2 de ellas, Owens y Stevenson, incluso llevaban su nombre tatuado en el cuerpo. El escándalo de corrupción se extendió más allá del centro de detención de la ciudad de Baltimore, llegando a otras cárceles e implicando a un total de 44 acusados, entre ellos 24 guardias, trabajadores de prisiones, presos y otras personas. La acusación federal desveló una operación generalizada de chantaje, contrabando de drogas, soborno, extorsión y blanqueo de dinero, orquestada por White y sus socios. El acuerdo de White con la Fiscalía arrojó luz sobre el funcionamiento interno de la trama de contrabando del BGF. Admitió haber sobornado a guardias con los beneficios de la operación y lujosos regalos, incluidos coches de lujo. Los fiscales preguntaron a White si obligaba a algún funcionario de prisiones a contrabandear para él. White respondió que no tenía por qué hacerlo, ya que contaba con funcionarios dispuestos a hacerlo por dinero. A cambio de una reducción de la pena de cárcel, White testificó contra sus compañeros de banda, proporcionando información privilegiada crucial. Los abogados defensores de los demás acusados impugnaron la credibilidad de White, argumentando que su testimonio estaba viciado por las condiciones indulgentes de su acuerdo con la Fiscalía. Afirmaron que White se benefició significativamente de su cooperación con los fiscales, ya que se libró del caso sin pasar más tiempo entre rejas. El escándalo destapó un fallo sistémico en el centro penitenciario, lo que llevó al entonces gobernador Martin O'Malley y a los funcionarios de prisiones del Estado a tomar medidas. O'Malley reconoció la gravedad de la situación, declarando: «Este tipo de insidiosas cuestiones relacionadas con las bandas no pueden tolerarse ni se tolerarán». El secretario de Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios de Maryland, Gary D. Maynard, asumió la responsabilidad de los problemas, iniciando revisiones de integridad y exigiendo pruebas de polígrafo a los altos funcionarios de prisiones. Emily Davis. En Nashville, Tennessee, el 5 de junio de 2019 salieron a la luz noticias perturbadoras que involucran a una oficial correccional y a un recluso de la institución de máxima seguridad Riverbend. Emily Davis, una exfuncionaria correccional de 22 años, fue detenida e ingresada en la cárcel metropolitana acusada de mantener relaciones sexuales con un recluso. Una investigación en curso del Departamento Correccional de Tennessee descubrió pruebas convincentes de la relación inapropiada de Davis con un recluso. Mediante una combinación de meticuloso análisis de imágenes de vídeo y testimonios de testigos, los investigadores establecieron que Davis había mantenido múltiples encuentros sexuales prohibidos con el recluso mientras estaba de servicio en la prisión. La investigación también reveló que Davis había intentado ocultar su identidad en sus comunicaciones con la reclusa. Las cartas manuscritas interceptadas dirigidas a la reclusa estaban firmadas con un seudónimo, Dawn Adams,
que más tarde se descubrió que era una combinación del segundo nombre y el apellido de soltera de Davis. Estas cartas incluían también su dirección actual, lo que revelaba la intimidad que mantenía con la reclusa. El contenido de estas cartas corroboraba aún más las acusaciones. En ellas, Davis hablaba de un encuentro sexual con el recluso el 2 de mayo y expresaba su preocupación y especulaciones sobre la posibilidad de un embarazo. Esta carta, junto con las imágenes de vídeo y los testimonios de los testigos, proporcionaron las pruebas necesarias contra Davis. Cuando los investigadores entrevistaron al recluso, este confirmó los detalles de su relación. Reveló que había mantenido relaciones sexuales con Davis en 2 ocasiones distintas, mientras ella trabajaba como funcionaria de prisiones en Riverbend. Esta confesión concordaba con las pruebas reunidas durante la investigación, solidificando el caso contra Davis. Las acciones de Davis no solo violaron el código de conducta que se espera de los funcionarios de prisiones, sino que también pusieron en peligro la seguridad de la población reclusa. Poco después, Davis fue detenida y dimitió de su cargo. Tina González. Tina González, exfuncionaria de prisiones de la cárcel del condado de Fresno, participó en actividades ilícitas con un recluso y puso en peligro la vida de sus compañeros. Además, le proporcionó un teléfono móvil, drogas y, a menudo, también compartía información confidencial sobre la prisión. Sin embargo, sus actividades no tardaron en salir a la luz en 2021, cuando González compareció ante el tribunal, admitió sus delitos y se preparó para afrontar las consecuencias de sus actos. El ayudante del sheriff Steve McComas, veterano agente de las fuerzas del orden con más de 2 décadas de experiencia, declaró: hacerse un agujero en los pantalones para facilitar las relaciones sexuales con un recluso y mantener relaciones sexuales a la vista de otros 11 reclusos es algo que solo se le podría ocurrir a una mente depravada. Según la meticulosa investigación llevada a cabo por su equipo, González había mantenido relaciones sexuales con un recluso a la vista de otros 11 presos. Esta flagrante violación de su juramento como funcionaria de prisiones era solo la punta del iceberg. La investigación descubrió una red de actividades ilícitas orquestadas por González. No solo había proporcionado al recluso artículos de contrabando, incluidas drogas prohibidas y un teléfono móvil, sino que también había puesto en peligro la seguridad de la prisión. Entre los artículos de contrabando que introdujo figuraban cuchillas de afeitar, que podían utilizarse fácilmente como armas dentro de los muros de la prisión. Sin embargo, las acciones de González no acabaron ahí. A través de llamadas telefónicas interceptadas y testimonios de testigos, los investigadores descubrieron un aspecto más insidioso de sus actividades. Había compartido información sensible con la reclusa, poniendo en peligro la vida de sus compañeros. González reveló detalles de los próximos registros y las identidades de las personas que entraban en la celda de la reclusa, poniendo en peligro el factor sorpresa y exponiendo a sus compañeros a posibles daños. El abogado defensor de González, Martin Taleisnik, aunque reconoció la gravedad de sus actos, los atribuyó a un periodo vulnerable de su vida. Explicó al tribunal que el matrimonio de González se estaba rompiendo cuando ella encontró consuelo en los brazos del recluso. Esto influyó en su toma de decisiones y nubló su juicio. A pesar de la recomendación de la Fiscalía de una pena de prisión considerable, el juez Michael Idiart optó por la indulgencia. Reconociendo la aceptación de responsabilidad de González y su falta de antecedentes penales, fue condenada a 210 días de cárcel, con la posibilidad de una puesta en libertad anticipada debido a los créditos de tiempo aplicables. Las palabras del juez Idiart reflejaron una cuidadosa consideración de las complejidades del caso. Creo que lo que hiciste fue terrible, estúpido. Has arruinado tu carrera, pusiste en peligro a tus compañeros, pero también creo que la gente puede redimirse. Tienes el resto de tu vida para demostrarlo. Gemma Cowperthwaite. Gemma Cowperthwaite, una exayudante de correccional de la cárcel del condado de St. Clair de Fort Gratiot, de 26 años, se enfrentó a graves problemas legales en 2015. Cowperthwaite fue acusada de una supuesta relación inapropiada con un recluso. Fue acusada formalmente de conducta sexual delictiva en segundo grado, un delito grave. Como consecuencia, el sheriff del condado de St. Clair, Tim Donnellan, la despidió de inmediato. El 18 de abril se inició una investigación interna a raíz de los informes sobre la supuesta relación entre Cowperthwaite y el recluso. Durante la comparecencia en la sala del juez Daniel Kelly, Cowperthwaite se presentó ante el juez y admitió su culpabilidad de un cargo reducido de agresión sexual con intención de cometer penetración. Este cargo concreto, un delito grave, conllevaba una pena máxima de 10 años de prisión según la legislación de Michigan. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad también conllevaba una consecuencia de por vida.
registro como delincuente sexual. Los cargos originales pintaban un cuadro aún más grave. Cowperthwaite fue acusado inicialmente de conducta sexual criminal en segundo grado, un delito grave que podría haber dado lugar a penas de prisión de hasta 15 años. La Fiscalía del Condado de St. Clair persiguió estos cargos tras una investigación interna del Departamento del Sheriff. El 18 de abril de 2015, el sheriff Tim Donnellan inició la investigación tras recibir un informe sobre una posible relación entre Cowperthwaite y un recluso. La investigación, dirigida por detectives veteranos de la oficina del sheriff, fue rápida y exhaustiva. Cowperthwaite fue suspendida inmediatamente por motivos administrativos y poco después se puso fin a su relación laboral. La investigación reveló un inquietante patrón de conducta. Cowperthwaite había entablado una relación inapropiada con una reclusa que disfrutaba de permiso de trabajo. Esta relación violaba no solo el código de conducta de los funcionarios de prisiones, sino también la ley de Michigan, que prohíbe específicamente la conducta sexual entre empleados de prisiones y reclusas. Durante una conferencia sobre la causa probable, la víctima prestó un testimonio crucial. Recordó haber conocido a Cowperthwaite en la cárcel en julio de 2014, aunque sus interacciones se mantuvieron dentro de los límites de sus funciones. Sin embargo, en la primavera de 2015, sus caminos se cruzaron fuera de la cárcel, en la residencia de Cowperthwaite, en Fort Gratiot. Se trataba de un periodo crítico, ya que la reclusa estaba en libertad por motivos de trabajo y no debía tener contacto con el personal de la cárcel fuera del centro penitenciario. La reclusa, cuya identidad no se ha revelado, también estuvo presente en la sala durante la declaración de culpabilidad de Cowperthwaite. Ella solicitó al juez que levantara la orden de no contacto entre ellos, pero esta petición fue finalmente denegada. El sheriff Donnellan, en una entrevista con los medios de comunicación locales, expresó su satisfacción por la forma en que su departamento había manejado la situación. Elogió la profesionalidad y dedicación de su personal, declarando: «Esto no debe reflejarse de ninguna manera en los excelentes empleados del departamento del sheriff». También hizo hincapié en la seriedad con la que trataron el asunto, asegurando que las acciones de Cowperthwaite no se reflejarían en la integridad de los dedicados hombres y mujeres del departamento del sheriff. Tras su declaración, Cowperthwaite fue puesta en libertad bajo fianza de $10,000, condición fijada por el tribunal para garantizar su comparecencia en la vista de sentencia. Linda de Sousa Abreu. En 2024 surgió un escándalo en el que estaban implicados la funcionaria de prisiones Linda de Sousa Abreu, de 30 años, y el recluso Linton Weyrich, de 36 años, que cumplía condena en el centro penitenciario de Wandsworth, en el suroeste de Londres. Weyrich, aficionado al fitness del oeste de Londres, fue identificado como el recluso que aparecía en un vídeo explícito, supuestamente grabado con un teléfono de contrabando, en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con de Sousa Abreu. De Sousa Abreu, casado y residente en el suroeste de Londres, fue acusado posteriormente de mala conducta en un cargo público, un gran delito para un funcionario de prisiones. Mientras tanto, Weyrich, ya encarcelado por robo y hurto, se vio envuelto en nuevos problemas legales. Los antecedentes de Weyrich revelaban que era activo en plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram. En TikTok, publicaba vídeos en los que mostraba sus agotadoras rutinas de entrenamiento, incluidos vídeos en los que aparecía en el gimnasio realizando ejercicios como saltar a la comba. Tras el incidente, Weyrich fue puesto en segregación dentro de la prisión, un procedimiento estándar para garantizar su seguridad y la del personal penitenciario. Aunque era poco probable que se le impusieran penas adicionales, el impacto del escándalo trascendió los muros de la prisión. La compañera de Weyrich, que estaba embarazada de 7 meses en ese momento, sufrió un gran estrés debido a la publicidad que rodeó al escándalo. Fue hospitalizada por temor a un posible parto prematuro, provocado por los inquietantes acontecimientos. Las fotografías publicadas en la página de Instagram de Weyrich confirmaron aún más su identidad, ya que revelaban el mismo tatuaje distintivo en el brazo que el hombre del vídeo explícito. Este detalle visual proporcionó una prueba innegable de su implicación. De Sousa Abreu, por su parte, se vio inmersa en un torbellino legal. El sábado, fue detenida en el aeropuerto de Heathrow, cuando intentaba coger un vuelo a Madrid para visitar a unos familiares. Durante su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Uxbridge el lunes, trató de ocultar su identidad, cubriéndose la cara mientras llevaba una gran maleta. Durante el juicio, la fiscal Niamh McDonagh reveló que de Sousa Abreu fue detenida antes de que pudiera embarcar en su vuelo. El tribunal también supo que era de nacionalidad portuguesa y que había notificado a la prisión sus planes de viaje, que fueron transmitidos a la policía.
En defensa de Sousa Abreu, la abogada Gayatri Yogaraja subrayó que su cliente había sido transparente sobre sus intenciones. A Sousa Abreu se le concedió la libertad bajo fianza condicional, con la orden de comparecer ante el tribunal de Isleworth Crown para una audiencia de alegaciones y gestión del caso a finales de julio. Las condiciones de su libertad bajo fianza incluían facilitar una dirección concreta en el suroeste de Londres, entregar su pasaporte portugués y someterse a vigilancia electrónica durante las horas nocturnas. También se le prohibió solicitar o poseer documentos de viaje internacionales y se le exigió que entregara su documento de identidad portugués. El portavoz del Servicio de Prisiones abordó el incidente declarando: «No se tolera la corrupción del personal, y el exfuncionario de prisiones que presuntamente aparece en este vídeo ha sido denunciado a la policía». El comunicado subrayaba la gravedad del asunto y las posibles consecuencias penales para Sousa Abreu. Alcaide sudafricano. En marzo de 2021, apareció un vídeo que mostraba un apasionado encuentro sexual entre una funcionaria de prisiones y un recluso en el Centro de Servicios Correccionales de Encome, prisión, KwaZulu-Natal. Las imágenes gráficas, de varios minutos de duración, no dejan lugar a dudas sobre la identidad de los implicados. Se podía ver a la guardiana de la prisión, vestida con su uniforme, besando y practicando actos íntimos con el recluso. El Departamento de Servicios Penitenciarios identificó inmediatamente a la funcionaria, cuyo nombre no se ha revelado para proteger su intimidad, y su portavoz, Singabako Nxumalo, expresó su profunda consternación y vergüenza por el incidente. La flagrante infracción de los códigos de conducta por parte del funcionario dio lugar a la adopción inmediata de medidas disciplinarias. El funcionario de prisiones fue sometido a un riguroso proceso disciplinario, como señaló Nxumalo. El funcionario implicado ha sido identificado y será sometido a un proceso disciplinario con efecto inmediato. El departamento no dejó lugar a la indulgencia, subrayando la gravedad de la transgresión. La vigilante se enfrentaba a la posible pérdida de su puesto de trabajo, su reputación profesional y su reputación personal. El recluso implicado en el encuentro sexual también se enfrentaba a graves repercusiones. El Departamento de Servicios Penitenciarios actuó con rapidez y lo reclasificó en la categoría máxima, con la consiguiente pérdida de privilegios. Inmediatamente fue trasladado a otro centro penitenciario, lo que garantizó su completa separación del funcionario de prisiones y del contexto de su relación ilícita. El escándalo dio un giro aún más complejo al revelarse que otra funcionaria había participado en la relación ilícita. Esta segunda funcionaria, que permitió a la pareja utilizar su despacho para su encuentro íntimo, también fue despedida de su puesto. Tras el escándalo, el Departamento de Servicios Penitenciarios reiteró su política de tolerancia cero ante cualquier forma de actividad sexual o relación romántica entre funcionarios de prisiones y reclusos. El portavoz Singabako Nxumalo hizo hincapié en la naturaleza explícita del código de conducta, afirmando que se espera que los funcionarios de prisiones cumplan un código de conducta en todo momento. El código de conducta de los funcionarios de prisiones tiene por objeto mantener la integridad y profesionalidad del sistema de justicia penal. El vídeo gráfico del encuentro sexual se difundió rápidamente en las redes sociales, llamando la atención sobre el escándalo, y el departamento hizo un llamamiento a quienes estuvieran en posesión del vídeo para que se abstuvieran de compartirlo, respetando la dignidad de todos los implicados. Nxumalo declaró: «Nunca se tolerarán las actividades sexuales con reclusos. Hacemos un llamamiento a quienes estén en posesión del vídeo para que se abstengan de difundirlo». Los incidentes de relaciones románticas o sexuales entre guardias de prisiones y reclusos no carecen de precedentes en Sudáfrica. En 2017, un incidente similar en el centro correccional de Los Perfontein se saldó con el trágico suicidio de una funcionaria después de que se filtraran en Internet imágenes de su relación con un preso. Estos escándalos recurrentes ponen de manifiesto los continuos retos a los que se enfrenta el sistema penitenciario para mantener los límites y defender el código de conducta. Para ver más vídeos tan interesantes, haga clic en una de las tarjetas de su pantalla.